a todos, bienvenidos otra vez a nuestro espacio Epicentro. Como siempre, con Gregorio Lanza vamos a estar revisando la actualidad de lo que está ocurriendo en Bolivia. Y hoy tenemos que recordarles que es nuestro programa número 10, así que muchas gracias a todos por seguirnos, por suscribirse al canal, por enviar sus comentarios. Nosotros continuaremos como siempre en esta iniciativa junto a Gregorio. Buen día, Jorge Luis, y a todos los que nos ven, nos escuchan. Efectivamente, este es un esfuerzo por tener grabado lo que sucede en el país, tanto en derechos humanos como en temas fundamentalmente de la conflictividad, lo que va a permitir a gente como investigadores, periodistas y gente que desea saber lo que ocurre en Bolivia, pues poder vernos y tener sus criterios a partir de la información que transmitimos. Sí, y un agradecimiento especial, por favor, muy grande para todas las personas que han sido parte ya de los diferentes, ¿no? De los diferentes números de Epicentro, desde el 1 hasta el último 9 que han estado presentes. Gracias a todos también por participar junto a nosotros. Empecemos entonces lo que tenemos preparado para el día de hoy, ¿no? Estamos a menos de 50 días de las elecciones. Menos de 50 días de las elecciones. Y el panorama boliviano tiene ciertas características que las vamos a comenzar a desglosar una por una dentro de lo que nosotros consideramos que es lo más importante que ha acontecido en esta semana. Y también seguramente haremos alguna aproximación para lo que viene en los próximos días. Empezamos, como no podía ser de otra manera, viendo el tema del COVID, ¿no, Gregorio? Sí, me parece importante porque es lo que ha marcado definitivamente la vida de la gente, la vida de la población, la vida de jóvenes, de mujeres, de ancianos y de la gente para llenar la olla durante todo este tiempo, estos 6 meses, virtualmente. Y se ha anunciado ya entonces que estamos pasando a la etapa del post-confinamiento. Vamos de la cuarentena flexible al post-confinamiento y durante todo el mes de septiembre estaríamos ya con nuevas medidas que son un poco menos restrictivas de lo que teníamos ya verificado durante estos últimos meses. Efectivamente, y creo que es importante señalar que vamos a respirar porque ya el nivel de tensión que había en muchísimas familias y que se expresa en la vida diaria, en lo cotidiano, va a bajar en la medida en que se flexibiliza y se va a poder trabajar, que eso es un otro aspecto fundamental. Eso nos va a permitir, en definitiva, que la gente tenga más posibilidades de conseguir los recursos para llevar a su casa. Y entonces eso creo va a marcar un nuevo momento en lo que ha sido esta pandemia tan compleja para la vida de la gente. Como vemos ya en pantalla, tenemos información recogida de ATV Digital y una de esas informaciones importantes es el dato que tenemos acá, ¿no? 75% de personas recuperadas del coronavirus a nivel nacional serían de Santa Cruz, según esa información. Lo que nos da un importante indicador de que cómo se ha manejado en términos de gestión la recuperación de todas estas personas allá en Santa Cruz. Es decir, 7 de cada 10 personas recuperadas estarían en Santa Cruz. Sí, hay que decir, hay que reconocerlo, hemos hecho en este programa que en Santa Cruz, donde la pandemia ha sido muy dura, y donde el nivel de precariedad de la salud pública ha sido tan grande como en todo el país, la gobernación, el doctor Urenda, que en paz descanse, ha sido un líder en este trabajo, ha desarrollado una tarea, creemos, eficiente. El hecho de que marquen con toda claridad que hay un 75% de recuperados está indicando además que efectivamente es en este departamento donde se han podido llevar y contabilizar los casos. No así en el resto del país.
Y La Paz es un ejemplo de esa ineficiencia donde no sabemos y nunca hemos sabido cuántos efectivamente han sido los contagiados, cuántos muertos existen, cuántos son los recuperados. Creo que ha sido en La Paz donde se ha notado y se ha visibilizado de manera más notoria que el tema de la pandemia ha sido manejada políticamente en el marco de la campaña electoral. Y claro, porque la presidenta que está en La Paz, el Poder Ejecutivo, el alcalde Revilla, que es parte fundamental de esa candidatura, han coadyuvado para ese manejo, que ha sido un manejo además marcado por las tensiones con el gobernador Pazzi, que también tiene su propia percepción política. Y creo que en La Paz ha sido la que más ha sufrido por la mala gestión en la pandemia. Sin embargo, hemos sufrido menos impactos por factores climáticos y la altura. Creo que eso nos ha favorecido y ha hecho que en definitiva el número de muertos no llegue a los niveles tan altos como en otras zonas del país. A propósito de eso, ¿no? El gobierno ha anunciado que se han hecho ya gestiones para la entrega de vacunas contra el COVID-19 y se ha hablado ya de la llegada de 2 millones de vacunas, 2 millones de vacunas chinas a Bolivia y que ayuden a trabajar sobre este problema tan grave que tenemos en el país. Es una noticia que sin duda también es interesante en términos de enfrentar a lo que va a ser esta etapa post-confinamiento. Y lo mencionaba ya Gregorio, también en el caso de La Paz se ha desarrollado estas últimas semanas el rastrillaje, ¿no? Lo que han denominado el mega rastrillaje, y ahí vemos en imagen a la presidenta Áñez junto al alcalde Revilla, quien justifica la flexibilización de la cuarentena por razones económicas. Y en su alocución es bien interesante porque la presidenta utilizó el término del corona hambre, ¿no? Llamó el término como el corona hambre, que el corona hambre puede llegar a atacarnos más que el mismo coronavirus. Pero también se olvida de otros elementos importantes que los vamos a ver a continuación. La corona corrupción del gobierno de Áñez, ¿no? Con los casos respiradores, solamente para dar un ejemplo. Es importante decir que este anuncio de los 2 millones de vacunas, mucha gente se preguntará si solamente es anuncio, porque esa ha sido la práctica permanente de esta administración. Nos han señalado hace 4 meses ya llegan las pruebas, llegan 100,000 pruebas, llegan medicamentos y al final nunca llegaron. Y entonces, por eso tengo mis dudas respecto a esto de los 2 millones de la vacuna. Se habla también que Rusia tiene la vacuna y entonces de nuevo entra en el contexto electoral. La presidenta del Senado, Copa, señala que hay que pedir a Rusia que nos den, nos regalen, nos den a un precio económico la vacuna. Y por otro lado, el tema del rastrillaje en La Paz, que ha sido, creo, la gota que colmó el vaso de agua. Un rastrillaje que a todas luces parece innecesario, y que además tenía muchas fallas operativas. Desde al inicio, la no entrega de los kits, porque eso era lo único que a la gente le interesaba al final, por lo menos recibir algunas medicinas que efectivamente pueda servir, ahora o mañana, cuando uno tenga síntomas, porque es muy poco probable que hayan podido efectivamente detectar con el nivel de análisis que hacían y del cuestionario. Al final parece que es verdad que están entregando los kits y ojalá sea así, porque es lo menos que se le puede dar a una población que ha sido tan golpeada por el coronavirus. Y como decíamos, bueno, entonces no solamente estamos hablando de ese grado de campaña, ¿no? Ese nivel de campaña que está ahorita vigente. El tema de la corrupción, la corona corrupción que existe en el gobierno actual. 2 notas que reflejamos ahorita en imágenes y las están observando. La primera que corresponde a Brújula Digital y que nos habla claramente sobre el caso respiradores 2. Pensábamos que el caso respiradores 1, ¿no? Con los respiradores españoles, que al final no eran respiradores, etcétera, y todo el contexto que involucraba al caso.
Ahora estamos hablando de otro caso, ¿no? El caso Respiradores 2, donde estos respiradores chinos habrían costado alrededor de $13,000 cada uno y el gobierno habría pagado casi 35,000 o alrededor de $35,000 por cada uno de ellos. Y el día de hoy, página 7, refleja con mayor detalle este caso, porque a veces se piensa, ¿no? El gobierno dice que hay algunos medios que están con la intencionalidad de bajar el favoritismo de la campaña electoral de la candidata presidenta Áñez. Y tal vez no es tan así, porque página 7 titula hoy, existen 10 incongruencias del gobierno en el caso de los respiradores chinos, donde fácilmente y claramente lo vemos en la nota, se habla de que no se sabe con detalle en temas de transparencia la información pública que debería estar relacionada con el tema. No se sabe cuántos de estos respiradores han llegado al país. Y las cifras son confusas. Y entonces esto genera incertidumbre. Y ya estamos hablando, vuelvo a repetir, no solo del caso respiradores 1, ya tenemos que sumarle ahora al caso respiradores 2. Para entender este tema de corrupción hay que anotar tres aspectos, que es parte de toda la investigación, la experiencia, lo que han señalado los académicos y también lo que pasa en el país. El primero que tiene que ver con la institucionalidad. La corrupción se dispara en cualquier parte del mundo donde los mecanismos de control, los mecanismos de delegación de competencias y de funciones no están claros. Y eso sucede en el país. No hay niveles de autoridad claramente establecidos, se cambia de manera permanente los ministros de salud, no se sabe quién está manejando ahora el nivel de compra de medicamentos. Entonces, tenemos un caos donde lo que se llama río revuelto, ganancia de pescadores. El segundo aspecto tiene que ver con la existencia, en el caso de Bolivia, con más énfasis, de modelos que se construye la gobernabilidad a partir del rentismo, es decir, de recursos que se generan por los recursos naturales, valga la redundancia, y que después el gobierno los distribuye generando clientela y prebendalismo o corrupción. Y eso ha sucedido en Bolivia de manera mucho más especial durante el gobierno de Evo Morales. Evo Morales ha construido el modelo de gobernabilidad basándose en lo que antes habían hecho los gobiernos neoliberales, pero llevando al extremo, en la distribución de dádivas, de plata, de espacios de poder, de cuotas a los movimientos sociales en vez de los partidos que eran antes. Y un tercer aspecto que tiene que ver con la actitud de los líderes, de los altos funcionarios, de los que dirigen un gobierno. Y así como en la anterior ha habido total permisividad, parece que ahora en esta administración también no vemos funcionarios que demuestren además una hoja clara de actitud transparente frente a este tema y se hayan posicionado. El ministro de la Presidencia, que podía haber jugado ese rol, tampoco lo hace. El ministro de Justicia más bien ha salido justificando por qué ha habido ese aumento escandaloso, ¿no? El 100% de un costo de 8,000 y algo más y con costos de transporte, decías creo en 15,000, lo han vendido alrededor de $30,000. Es escandaloso. Entonces creo que todos estos aspectos se mezclan en el caso del gobierno y no es un tema de si queremos hacer campaña o no campaña, es un tema de comprender lo que ha sucedido y ver los datos fríos. No se está manejando bien la finanza en la compra de los medios que se necesitan para combatir el coronavirus. Hay un mal uso de esos recursos en esas compras y hay gente que se está enriqueciendo con la plata de los bolivianos. Y mientras tanto, el panorama electoral también está presente, ¿no? Y en términos de lo que está ocurriendo, lo que ha pasado en estos últimos días, tenemos varios acontecimientos que igual queremos comentar. El primero de ellos, ¿no? La candidata Áñez se ha mostrado muy frontal y ha arremetido contra Carlos Mesa.
y ¿no? Ahí tenemos imágenes otra vez de ATV Digital que recogemos igual en capturas de pantalla. La presidenta Áñez se ha dirigido a Carlos Mesa como que solo realiza críticas destructivas. Y claro, su participación, esta intencionalidad es de manual, ¿no? Es de manual, porque cuando estás abajo en las encuestas, el manual te dice que tú como candidato tienes que atacar al que está por encima para intentar capturar algunos votos que te favorezcan a ti como candidato y puedas crecer un poco. Entonces, es de manual lo que está haciendo la candidata en este caso. Gregorio. Lo paradójico es que sea la propia candidata que empieza a atacar de una manera desmesurada a Carlos Mesa. No sé si eso le va a dar réditos. Normalmente en las campañas estructuradas, mejor planificadas, ese trabajo lo desarrollan a través de otros mecanismos, spots, lo que se llama, y también están haciendo guerra sucia, pero que la presidenta esté de una manera sistemática en esta campaña creo que no le hace bien. Y a propósito de ello, el otro día he visto la presencia de la candidata en la inauguración del hospital en el Alto. Del Sur. Ese gran hospital el Hospital del Sur, en el Alto, que hace mucho tiempo estaba anunciándose que un día se inaugura. Finalmente inauguraron y fue la presidenta, nuevamente creo mal asesorada, una caravana de autos, no los autos blindados con vidrios oscuros, y recibieron el abucheo de la gente. Recibieron el abucheo de la gente, pero además este intento de hacer propaganda electoral con el uso de un hospital tuvo resultados negativos, porque la gente del Alto, de esa zona, le dijo: señora, este hospital que usted lo está inaugurando, usted no lo ha hecho Evo Morales. Entonces, realmente contraproducente. Ahí creo que la señora, y como habíamos dicho alguna vez de Murillo, son jefes de campaña del MAS, están ayudando a que en una situación en la que el MAS está en el piso, no porque no tenga su 30%, sino porque no tiene más chance de crecer. El MAS ha llegado al tope hacia abajo. Y entonces yo aprovecho para incorporar además el otro elemento que tú tienes en pantalla, y era justamente esta disputa entre la señora Copa y la señora Áñez, por quién aprueba más normas, por quién aprueba más leyes, pero que está en el contexto de esta situación donde el candidato Evo Morales, el expresidente, mejor dicho, Evo Morales, actual jefe de campaña del MAS, está en una situación muy compleja por estas acusaciones, pero además con mucha evidencia de que tenía una actitud permanente de involucrarse con menores de edad. No con una, con varias, con muchísimas. Y entonces esto le está generando muchos problemas. Yo me remito a lo que dice Víctor Borda, que era presidente de la Cámara de Diputados del MAS, y que señala: Evo Morales ya no debe ser jefe de campaña, creo que hasta aquí llegó su liderazgo. Lo que dice Abacopa: Evo Morales son problemas personales de él, pero además yo no puedo poner las manos al fuego por nadie. Eso está mostrando el deterioro y las diferencias que hay al interior del MAS. Y está claro que Evo Morales va a tener que replegarse, si no dejar la jefatura de campaña, por lo menos mantener un perfil bajo. Y eso es fundamental si es que el MAS quiere mantener al final ese 30%. Creo que ese es el escenario actual electoral, en un contexto donde además Mesa hace lo que está acostumbrado a hacer, una actitud cautelosa, y más bien creo que han valorado eso muchos analistas de estrategia electoral. Está planteando propuestas concretas, puntuales para lo que se viene de la crisis, tanto para los temas de salud, los temas de justicia, los temas de trabajo. Y eso creo que es importante hacia adelante. Y sobre lo que mencionabas, que también fue furor en el tema de redes sociales durante la última semana, la inauguración del Hospital del Sur. Claro,
Mucha gente dice, esto lo ha hecho Evo Morales. Y sale luego otra gente dice, gracias, presidenta Áñez, ¿no? Por la entrega del hospital, por entregarnos todo esto. Cuando en realidad ni los unos, ¿no? Ese hospital no es ni de Evo ni de Áñez. Ese hospital es de las y los bolivianos. Y de las, sobre todo, pero de las y los bolivianos que pagamos impuestos. Ese es un gran detalle, porque ese no es el dinero ni de Evo ni de Áñez. Es de las y los bolivianos que pagamos impuestos. El panorama electoral también nos ha mostrado esta semana, mientras, claro, Carlos Mesa ha preferido mantenerse al margen de la discusión, no responder a los ataques, a las afrentas que se le han hecho de un u otro lugar, y prefirió hablar sobre el tema de la tasa de desempleo que tenemos en la actualidad en el país, que seguramente es, si no es la más grande de los últimos tiempos, es muy, 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 muy importante y hay que tomarle realmente atención para lo que viene a continuación. Pero también ha llamado la atención esta última semana la presencia del candidato Chi, que ha llegado y ha anunciado públicamente que se ha reunido con 2 candidatos en La Paz. No quiso mencionar cuáles son, ¿no? Quiénes son, pero sí confirmó su presencia en La Paz. Entonces se habrá reunido con Carlos Mesa, se habrá reunido con Áñez, se habrá reunido con Tuto, ¿no? Esas son las interrogantes que están ahorita en el aire y no lo sabemos. Y mientras tanto, el nazismo, como decía Gregorio, está en otra dirección y ahorita seguramente lo vamos a complementar mejor con el tema de las leyes. Sí, lo de Chuy da para comentar por el hecho de que todavía hay algunas posibilidades de que se realicen acuerdos preelectorales. Si bien es difícil la renuncia de algunos, por decir, candidatos a diputados para que se vote, como alguien sugería, por el candidato que tiene más posibilidades de ganar en el caso de uninominales, candidato a diputado, todavía se puede pensar en alternativas hacia adelante, alternativas que dan hasta preacuerdos internos que se reflejen en el voto cruzado. Eso es lo que se ha utilizado en el pasado. El voto cruzado, que significa, en el caso, por ejemplo, de Santa Cruz, que para Carlos Mesa sigue siendo fundamental para que pueda ganar inclusive en primera vuelta, de que la votación en Santa Cruz nuevamente migre hacia Carlos Mesa. Y eso significa que tendría que hacer esos preacuerdos internos y se refleje en un voto cruzado. En Santa Cruz votan por los candidatos uninominales para efectivamente tener una bancada, ya sea la candidatura de Camacho o la candidatura de la propia presidenta Áñez, pero para presidente se vota por Carlos Mesa. Entonces, esas todavía son opciones y la movida de Chuy, esa reunión que ha tenido con candidatos, nos hace pensar en que nos hace pensar en que es posible todavía que se abran esos espacios y se vaya a la concentración del voto, que al final eso es lo que queremos la mayoría de los bolivianos demócratas en este país. Mientras tanto, Camacho con Pumari pareciera que están en otra dirección, porque siguen manteniendo su discurso de observación al Tribunal Supremo Electoral y a la realización de las próximas elecciones que ya está oleado y sacramentado que van a ser en una fecha ya definida. Por otro lado, nos ha llamado también la atención este dato, ¿no?, que está aquí en imagen. Eva Copa confirmando que Diego Pari trabajaba en la vicepresidencia. Entonces, en este último tiempo, y que acabaría de renunciar en este último tiempo a un cargo en la vicepresidencia. ¿Cómo analizar esa presencia del último canciller de Evo Morales, todavía trabajando en la vicepresidencia? Posiblemente tiene dos sentidos. Uno, que esté más en el centro del espacio político en el país, que es la Ciudad de La Paz y la Plaza Murillo. Y dos, también es una posibilidad que es una instrucción de Evo Morales para tener a Pari, que se ha convertido en el hombre de confianza, en el operador más importante, hay que decirlo, de Evo Morales en este momento en el país, y que esté también controlando lo que hace Eva Copa. Porque Eva Copa es la persona que tiene del MAS mayor visibilidad en este momento. A pesar de todo, tiene un perfil mucho más potable,
tiene un grado de sintonía con la gente, especialmente en la zona aymara, en el Alto de La Paz, y entonces es un potencial muy grande y es probable que Evo Morales haya pensado en tener a Pari al lado de Bacopa para controlar lo que ella hace. Pero cuando menos curiosa, ¿no? La actual composición hay, de los exministros, ¿qué está pasando con los exministros de Evo Morales? Algunos están en la Embajada de México, asilados. Hay otros que están fuera del país y han salido con salvoconducto. Pero también hay otros que están por ahí. El caso de Diego Pari parece ser bastante curioso, cuando menos llamativo, o cuando menos llamativo. Y así como está el tema electoral, lo acabamos de revisar, a futuro también nosotros pensamos que estamos viviendo un respiro con relación al tema de lo que estamos viviendo en la actualidad, pero hasta las elecciones hay una tregua, habría una tregua hasta el día de las elecciones. La Federación del Trópico, o las federaciones del Trópico, en la persona de Loza, han manifestado, y esta es una nota que sale en Opinión de Cochabamba, que han aceptado el cuarto intermedio a las movilizaciones y lo confirmarían una vez más. Y mientras tanto, desde la Asamblea Legislativa, Eva Copa, ¿no? Con todo el masismo, han aprobado 3 leyes, una de alquileres, la otra de donación de plasma, perdón, y la última relacionada con la atención en clínicas privadas para enfermos del COVID. Inmediatamente el gobierno ha presentado un recurso al Tribunal Constitucional Plurinacional para que se pronuncie sobre estas leyes que se consideran anticonstitucionales. Y lo curioso ha sido que el Tribunal Constitucional Plurinacional ha rechazado la consulta del gobierno sobre la ley de alquileres y de donación de plasma. Esto también va marcando el escenario y de cómo se está jugando en términos electorales. Sí, yo diría que el conflicto ha pasado de la violencia o de la guerra al diálogo, a las elecciones. O sea, ahora el enfrentamiento es y va a ser, y es muy duro, y va a ser muy duro en el escenario electoral. Por eso uno tiene estas normas que pronuncia el legislativo, estas que las aprueba el legislativo, y que tienen 2 caras. Por un lado es efectivamente campaña electoral, por otro lado, si uno piensa, tienen una buena parte de la razón, más allá que uno puede estar en discrepancia. Pero efectivamente la gente que en estos meses no ha tenido ingresos y que alquila tiendas, que alquila lugares para restaurantes, etcétera, pues tiene muchas dificultades para pagar, incluso pensando en los colegios que tienen alquilado espacios, colegios privados, les es muy difícil poder cancelar cuando ya no tienen ingresos. El caso que ha sido para mí escandaloso, lo que están cobrando las clínicas privadas, que te ponen y te piden una garantía de $10,000 para que entres a la clínica, con el argumento de que han tenido que reacomodar, refaccionar, comprar equipamiento, y realmente es escandaloso. En este país la salud es un negocio. Entonces, estamos con una de cal y una de arena. Ahora vamos cerrando nuestro programa, hablando un poco sobre lo que va a traer esta próxima semana. ¿Qué va a ocurrir dentro de nuestra lectura, Gregorio, con lo que viene a continuación en el escenario boliviano? Uno de los primeros apuntes creo que puede ser, el gobierno seguramente va a salir, ¿no?, a intentar frontalmente a cambiar el eje de la discusión sobre el tema de los respiradores y las denuncias que existen, sobre todo conocidos ahora los elementos del caso Respiradores 2. Efectivamente, el gran problema del gobierno es que, como no tiene una estrategia, no es un gobierno consistente, coherente, entonces se ven obligados a ir cambiando de eje de campaña en cada momento. Hasta hace 15 días decían que la salud era lo primero, o sea, que realmente estaban haciendo los mayores esfuerzos por la salud y la salud de la salud, y no querían elecciones. Se vieron obligados a aceptar que las elecciones sean el 18 de octubre. Y entonces, ahora están hablando que lo primero, como tú señalabas, la presidenta Áñez había indicado, lo primero es los ingresos, la economía de la gente, es el hambre, y entonces están cambiando, pero efectivamente van a tener que salir a
responder sobre el tema respiradores. Parece ser yo diría en este tren de una tendencia muy agresiva, antes de llegar a las propias elecciones, da la impresión que han acelerado demasiado esa tendencia y eso les va a causar réditos en contra. Da la impresión que la propia presidenta Áñez, la imagen que había mantenido, y me olvidaba, hace 15 días del tema de la pacificación y del diálogo, la está haciendo trizas con esta campaña tan agresiva. Entonces, por eso digo, no hay coherencia, no hay consistencia y van por mal camino, y no sería de extrañar que otros candidatos, a pesar de todo, puedan acumular la votación de Áñez, tanto por el ala radical hacia el propio Camacho, el propio Tuto o el Carlos Mesa, porque en la encuesta no te olvides que dice voto que pierda Áñez, va hacia Carlos Mesa. Entonces hay que estar atentos a lo que pase la próxima semana, pero en definitiva el escenario electoral se está calentando y esperemos que prime la racionalidad y no vuelva la violencia al país. Eso es lo más importante. Nuevos ataques de Áñez contra Mesa también esperaríamos, de Áñez contra el masismo, tal vez otros candidatos también sumándose a más ataques y con más fuerza contra Carlos Mesa, contra el masismo. En definitiva, sí, pero es escenario electoral y en este contexto de polarización, de tensionamiento, guerra electoral. Y bueno, es mejor guerra electoral a guerra de balas, guerra que tiene muertos. Es preferible. Y aunque a la gente no le guste mucho, no nos guste, preferiríamos más programas, preferiríamos más propuestas, pero así se dio el escenario boliviano. Hay que entender que ese es el contexto y que esperemos que al final del día salga algo bueno que nos permita tener un gobierno democrático de unidad nacional que nos conduzca en esta transición hacia un nuevo tipo de Estado mucho más flexible, un Estado plurinacional democrático. Y otra vez el Tribunal Supremo Electoral va a cobrar protagonismo o debería cobrar protagonismo, porque es ultra necesario, pensamos, que inicie una campaña de información, educación y comunicación sobre el tema de las próximas elecciones y el tema de los resultados que van a emerger de estas próximas elecciones. Dentro de los escenarios que hemos conversado en los anteriores programas, incluso con nuestros invitados, Gregorio, hemos coincidido en que de repente la próxima gran batalla va a ser el día que se conozcan los resultados de las elecciones. Y ese día el Tribunal Supremo Electoral debe tener la actitud que ha mantenido hasta ahora, una actitud cauta, serena. Creo que la mayoría de los bolivianos confiamos en que este tribunal es un tribunal que en el contexto de la crisis que ha atravesado el país es lo que tenemos como referente de garantía de constitucionalidad y democracia en el país. Sí, coincidimos. Y por supuesto, ¿no? Apuntamos a que la única salida tiene que ser la democracia. Tiene que ser el ir a votar, debemos ir a elegir y por supuesto después respetar los resultados. Si no respetamos esos resultados, que es uno de los escenarios que habíamos conversado en algún momento, vamos a entrar otra vez a un proceso de conflictividad que quién sabe dónde puede llegar. Pero confiemos en la democracia y en el sentido común y buen sentido de la mayoría de la población en el país, Jorge Luis. Muchas gracias. Correcto. Estemos siempre pendientes de aquello. Muchas gracias a Gregorio, gracias a todos por escucharnos. Por favor, no se olviden enviar sus comentarios, suscribirse a nuestro canal y acompañarnos una vez más la próxima semana en Epicentro. Nos vemos. Gracias.